Hola, hola, buen día mi personita y mis personitas especiales. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno del amor de Dios, que todo les esté saliendo muy bien. Y si las cosas no les están saliendo como ustedes quisieran, espero que se estén sosteniendo de la fuerza que solamente Dios nos puede dar. Pues este miércoles vamos a proseguir con el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes recuérdame cuántos libros en total tenemos en el Antiguo Testamento. Muy bien, 46 libros. Y cuéntame cuántas cartas tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas o epístolas? Sí, 21, muy bien. Dime quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, Lucas. ¿Y cuál era la profesión de Lucas? Muy bien, Lucas era médico. Recuérdame cuántos libros tenemos en total en el Nuevo Testamento. Muy bien, 27 libros. Cuéntame cuántos libros en total tenemos en nuestra Biblia católica. Muy bien, 73 libros. Y cuéntame, ¿cuántos evangelios tenemos? Muy bien, 4. ¿Y quién es el primer evangelio? Sí. En esta Biblia el primer evangelio es el evangelio de Mateo. Dime cuáles son los evangelios. ¿Los 4? Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Recuérdame, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el que estamos leyendo, ¿cuántos capítulos son en total? Sí, 28. ¿Y cuál es el último libro de toda la Biblia? Sí, el libro del Apocalipsis. Cuando los apóstoles quedaron solamente 11, ¿cuál fue el 12º apóstol que incluyeron al grupo de los apóstoles? Sí, fue Matías. Muy bien. ¿Recuerdas que te dije que las cartas o epístolas, unas son cartas que escribió Pablo y otras son cartas que escribieron los otros apóstoles? ¿Recuerdas cómo se le llama a las cartas que escribió Pablo? Son cartas paulinas de Pablo. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo número 15, el que leímos ayer. Recordemos que en el capítulo 15 vimos el primer concilio que se llevó a cabo en Jerusalén y cuál era el tema a tratar en el concilio, pues que si los gentiles que abrazaban la fe tenían que pasar por la circuncisión o no. Y pues se decidió, porque así les indicó el Espíritu y así lo decidieron los que estaban reunidos en ese primer concilio, que eran los apóstoles y los presbíteros, que no se tenían que circuncidar. Y vemos ahí cómo mandaron a los mensajeros, básicamente que era Judas y Silas, acompañados de Pablo y Bernabé, a que llevaran el mensaje a los pueblos de que pues no se tenían que circuncidar, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo empieza la segunda misión de Pablo y Bernabé. Ahí nos quedamos. Bueno, hoy vamos a empezar con el capítulo 16, vamos a hacer nuestra pequeña oración. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Jesucristo, Salvador y Redentor nuestro, Espíritu Santo Consolador. Santísima Trinidad, un solo Dios. Tú conoces nuestro corazón, las ganas que tenemos de aprender de ti, el hambre que tenemos de ti, cómo queremos conocerte más y aprender de tu palabra. Nosotros creemos que a través de ella tú nos ayudas, nos enseñas, nos hablas. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente para que podamos discernir bien lo que nos quieres decir en este capítulo que vamos a leer hoy y podamos así poner en práctica esas enseñanzas tuyas en nuestro diario vivir. Amén. Bueno, ya ayudados con nuestro Padre, nuestro Redentor y nuestro Consolador, vamos a iniciar con el capítulo número 16. Y creo que no conecté el micrófono, dame un segundo. Capítulo 16, versículo 1. Pablo lleva a Timoteo consigo. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego.
A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Versículo 11. Pablo pasa a Europa. Nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De ahí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: «Si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa». Y nos obligó a aceptar. Versículo 16. Pablo y Silas en prisión. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal. Y los presentaron a los magistrados diciendo: «Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no se nos están permitido aceptar ni practicar». La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Este, al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Versículo 25. Liberación milagrosa. Hacía medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz.
entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana, los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: «Deja en libertad a esos hombres». El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas, diciendo: «Los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan, pues, y marchen en paz». Pero Pablo le contestó: «A nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. ¿Y ahora quieren echarnos fuera a escondidas? Eso no. Que vengan ellos a sacarnos». Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan diciéndoles: «¿Cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente?». Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: «Ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente». Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Ahí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues aquí quedó nuestro capítulo número 16, en el que nos relata cómo básicamente dos personas se convirtieron: Lidia, la vendedora de púrpura, y el carcelero, después de escuchar a Pablo y de ver lo que sucedía cuando estaban orando, por ejemplo, en la cárcel. Entonces vamos ahora a tomarnos todos un momentito para pedirle al Espíritu que nos indique, nos ayude a entender cuál mensaje tienen precisamente para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos quiere decir y cómo podemos aplicar esta palabra en nuestro día, en nuestro diario vivir este día? Recuerda ser feliz, recuerda vivir hoy y amar hoy. Recuerda que nosotros tenemos un regalo hermoso, que es esta vida que Dios nos dio. Tenemos todos un propósito por el cual estamos aquí. Unos grandes, unos pequeños, unos medianos, pero todos importantes. Entonces, cualquiera que sea tu propósito de vida te tiene que llevar a la felicidad. Y si tú te encuentras en un momento de tu vida donde tú no te sientes pleno, donde tú no te sientes feliz, donde tú no te sientes amado y querido por Dios, entonces estamos un poquito fuera de nuestro propósito. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender cuál es nuestro propósito de vida y verás que cuando lo encuentras y vives en él podrás vivir más feliz, más en paz. Muchas cosas que nos pasan en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades van a tener más sentido y no nos vamos a tomar tan a pecho las cosas que nos pasen. Bueno, como todos los días te quiero recordar que hay alguien que te ama grande y profundamente. Y aunque nosotros no le podemos ver, si prestamos atención siempre, dentro de nuestro corazón le podremos escuchar y le podremos sentir. Recuerda que no nos juzga y nos ama tal y como somos. Espero, como todos los días, que este día esté lleno de bendiciones, de amor y de la paz que solamente Dios nos da. Vamos a vernos mañana, para seguir con nuestro capítulo. Recuerda hacer tu repaso, ir haciendo tus apuntes. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.